tenemos una invitada espectacular. Ella es Marisol Ramírez Palacio, la Chief Human Resource Officer de la compañía Personal Shop. Para nosotros es un honor tenerla en este espacio. Antes de darle la más cordial bienvenida, queremos invitarlos a todos ustedes a que conozcan la compañía, la empresa que está detrás de este espacio, de este podcast, a Teamworks.tech, un portal de empleabilidad que une profesionales en el sector de tecnología con principalmente oportunidades de compañías y empresas que están buscando profesionales calificados. Los invitamos a que la conozcan en www.teamworks.tech. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Marisol. Marisol, bienvenida. Muchísimas gracias, Joana. Yo feliz de estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, por brindarme la oportunidad de conversar y de pronto de expresar lo que sucede en las organizaciones, y no solo en las organizaciones, sino en la vida de las personas. Claro que sí. Gracias por aceptar nuestra invitación y hacer parte de la cuarta temporada. Muchas gracias, Joana. Gracias. Para comenzar, Marisol, queremos que compartas un poco de tu parte personal, si tienes algo que te apasione y si practicas alguna actividad que te mueva el alma. Bueno, una pregunta muy bonita. Yo soy una persona que soy muy reflexiva, muy cercana, muy servicial, demasiado comprometida con lo que hago. Me apasiona y me mueve el corazón cuando las personas logran sus sueños, logran sus metas, cuando se desarrollan, cuando crecen, y no solo desde la parte laboral, sino que algún amigo cercano, algún familiar logra una meta, un sueño. Eso me llena de emoción y eso me pone a vibrar el alma. Entonces, de cierta manera, es ahí cuando hay como un reconocimiento de ese ser humano que está con sus metas, con su poco, con sus sueños presentes. Entonces, participar de ese presente me mueve el alma. Adicional, pues en mi vida, digamos, como personal, hay espacio para todo, hay espacio para la reflexión, para mis conversaciones con Dios, para mi familia que tanto amo, para mi hijo. Entonces trato de llevar como una vida equilibrada, aunque en estos tiempos no suele, digamos, sonar mucho eso, pero sí lo trato, es una convicción que tengo y de cierta manera me ayuda como a movilizarme de una mejor manera en mis diferentes ámbitos, en lo personal, en lo social, en lo laboral. Gracias, Marisol, por compartir esa parte tan especial y tan importante, porque acá no solamente hablamos de la parte profesional, sino también de la personal, que es la que nos permite conectarnos con las otras personas. Así es. Bueno, ¿cómo llegaste al mundo de los recursos humanos o el talento humano? Yo llegué de una forma no muy convencional, no, mi camino yo considero que ha sido muy diferente, porque de profesión yo soy ingeniera en instrumentación y control, entonces pues llegar a moverme a un área humana pues es un poco más difícil, pero desde mi corazón siempre existía la convicción de que yo si trabajaba quería estar en un área de gestión humana. Entonces llegué con muchos altibajos, llamémoslo así, porque mi primera, digamos, experiencia laboral fue desde la parte técnica y con el sueño de llegar a estas áreas de gestión humana, pues hubo un compromiso, yo digo que desde el corazón. Yo decía, yo tengo que hacer las cosas bien en esta parte de ingeniería, pero necesito moverme a donde yo quiero llegar. Entonces siempre digo, mi camino fue diferente, no fue muy recto, pero llegué donde yo quise llegar, que era a un área de gestión humana. Claro que sí, en ocasiones uno pensaría, bueno, tiene uno una manera de proyectarse en la vida, de cómo llegar a un lugar, pero la vida te tiene otros caminos distintos, muy diferentes. Bueno, excelente. Si tuvieras que describir el rol de Chief Human Resource Officer en una frase, ¿cuál sería? Es una pregunta muy interesante, pues que resumir todo este camino tan lindo en una frase es un poco difícil, pero de cierta manera pienso como en una frase y es movilizar vidas para transformar o evolucionar organizaciones. Considero que si no hay un movimiento interno de los seres humanos, llamémoslo así, pues es imposible movilizar esas organizaciones. Entonces, nosotros movilizamos gente. Y yo digo que en ese momento que movilizamos las personas, también obviamente nos movilizamos a nosotros mismos. Y sin esa movilidad, pues no vamos a llegar, digamos, como a las metas que queremos llegar. Claro que sí, yo siempre he pensado que cuando estamos en un camino de crecimiento, no vamos solos.
vamos caminando y otras personas se van uniendo en ese camino. Y se encuentra uno bastantes sorpresas. Sí, así es. ¿Qué prácticas de selección hoy consideras no negociables en una organización moderna? Pues en este momento considero que es súper importante y no negociable seleccionar solo por la intuición. Eso se manejaba como mucho tiempo atrás. Me cayó bien, hay feeling, este es, paso y, este es el que voy a seleccionar. Y de pronto hay que tener en cuenta que ya en este momento de la vida, pues seleccionar sin tener, digamos, el criterio de los datos, de las pruebas, sin tener, digamos, esa observación en cuanto a la afinidad a la cultura, me parece que es súper riesgoso. Es de respeto y responsabilidad también con el otro, tanto como con la persona como con la organización. Y no es solo seleccionar por que me caes bien o hay, digamos, cierta conexión, sino esa persona dentro de su forma de ser, dentro de sus comportamientos, dentro de sus hábitos, cómo encaja esta cultura, esta organización. Entonces, tener el respeto y el cuidado con esa persona que se está postulando y decir, bueno, definitivamente es una persona súper valiosa, pero para esta organización o para este momento de la organización no es la persona indicada. Entonces, digamos que parto de ese sentir el respeto y eso digamos que es algo que no deberíamos omitir, el tema de la adopción a la cultura. Claro está, y hay algo muy importante que mencionaste, Marisol, es no siempre es el momento. Y hay que aprender, y yo siempre lo menciono mucho de hecho, las situaciones del día a día, ¿sí? No siempre es el momento correcto, el día correcto o la situación adecuada. Entonces también hay que comenzar a comprender un poco más, a leer esa clase de circunstancias y saber que las situaciones van cambiando y van evolucionando. Y eso al final va a permitir que si no es hoy, mañana sí se puede. Así es, Joana. Y sabes qué pienso también, que nosotros como seres humanos no nos tenemos que sentir ni derrotados, es que no sirvo, por ejemplo, utilizar palabras incluso que nos pueden herir a nosotros mismos o hablarnos de esta manera, es que yo no sirvo, es que no encuentro, no, para el momento de la organización no eres la persona. Y obviamente uno no va a aplicar y va a ser, digamos, como el que puede estar en todas las organizaciones, porque hay diferentes culturas y estilos. Entonces, como seres humanos, reconocer con tranquilidad y calma que para esa organización no es el momento o no funciona porque no estoy alineada a la cultura y a sus valores. Completamente de acuerdo, Marisol. Si tuvieras que rediseñar desde cero la selección de talento, ¿qué eliminarías de inmediato? Así como que Contundente. Contundente. Bueno, yo diría que la obsesión por la experiencia, contundente. Hay una obsesión marcada porque una persona tenga que tener experiencia y conocimiento. Cuando de cierta manera no miramos el desempeño, de cierta manera no miramos esa afinidad en la organización. Entonces yo digo que eliminaría esa obsesión por la experiencia y también, digamos, el tema de que seleccionar sin tener el cuidado de involucrar al líder y al equipo de trabajo. Muchas personas me dicen cuando digo, por ejemplo, eso, dicen, no, pero es que esa persona si se moviliza para otro equipo, entonces va a ser otro líder diferente, otra persona diferente, pero no, es el momento en el que entra la organización. Venga, yo cuido no solo a la personita que está ingresando, sino también a ese equipo de trabajo que obviamente lo va a ayudar a desarrollar, le va a dar una forma como más ágil de entender la organización y si hay un movimiento, digamos, una rotación dentro de la compañía, no pasa nada, pero sí, digamos, tener ese cuidado de no solo seleccionar a la persona y aquí hay un perfil y lo, digamos, check en todos los aspectos, sino, venga, yo tengo que tener en cuenta ese líder y tengo que tener en cuenta también el equipo. Claro que sí, y pienso que es muy importante, yo lo llamo a evangelizar, ¿sí? Porque en muchas ocasiones uno de los temas que más yo pienso que se cae como en el error es en no evangelizar y no sensibilizar, ¿sí? A un equipo de quién va a ser la persona que va a ingresar, cuál es el perfil, cuáles son las habilidades, sino que llega la persona y sorpresa para todos. Entonces, pienso que es muy importante desde las áreas de talento humano comenzar a entender que cuando una persona se vincula a una compañía, también hay que sensibilizar a un equipo.
de la vinculación de esa persona, obviamente del rol que va a desempeñar y también del perfil que tiene. Eso es una parte, yo creo que esencial. De acuerdo. Bueno, cuéntanos un poco de la parte de los, digamos, KPIs, o qué KPI de talento humano está sobrevalorado hoy. Bueno, desde mi punto de vista puede que no se comparta, obviamente, mi punto de vista, claro. Considero que es el KPI de la rotación. Nosotros, incluso pues en el sector de tecnología, hablamos mucho. Es que está rotando mucho el sector, es que definitivamente la gente se mueve mucho. Y yo me pongo a pensar y digo, eso lo escucho desde que 10 años, es que se mueve mucho, es que yo digo, hay que entender el sector, es un sector que rota, ¿listo? Soy consciente de mi sector. En cuanto a la rotación, esa, digamos, como esa emoción de decir, no, es que pasamos el 8%, el 10%, no, a mí considero que eso está sobrevalorado y yo me inclinaría más, venga, esas personas que se están yendo, qué tan decepcionadas se están yendo de la organización, me concentraría más en eso y no en ese número de decir es que el mercado o el sector está en el 10%, entonces yo tengo que estar por debajo del 10 y del 8 y enfocarme con ese número de rotación. Y yo creo que es un número, un KPI que te piden permanentemente, incluso hasta los colegas. ¿Cómo está tu KPI de rotación? La gerencia, no venga, miremos a ver cómo estamos nosotros en ese, digamos, querer a la persona que permanezca dentro de la organización, ¿cierto? En la retención. En la fidelización, yo lo llamo fidelizar, ¿cierto? Ajá, entonces, claro. Considero que es un indicador que desde mi punto de vista, y tengo otro, no sé si claro. se me viene como acá a la cabeza, y es el tema, por ejemplo, de la evaluación del clima laboral. ¿Por qué? Porque siempre digo, pero es que estamos midiendo anualmente este indicador cuando yo lo que tengo que medir es microclima, porque los planes de acción, pues, mido clima un año y ejecuto cuando ya hay, digamos, una distancia entre la gente y la organización, porque hay unos temas que se tenían que resolver en enero y yo esperé a medir en noviembre o en diciembre. Entonces, si yo mido microclima, digamos que sería más efectivo. Entonces, por eso pienso que está sobrevalorado también ese indicador. Claro, y con respecto, digamos, a los KPIs, todo depende mucho de las tendencias también, ¿sí? Y ya de por sí, o sea, el sector ya tiene unas tendencias muy marcadas, correcto. ¿sí? Es muy importante que cuando comencemos a hablar de esta clase de indicadores dentro de una compañía, entendamos que el sector ya tiene unas características y partiendo de ahí es que deberíamos definir los KPIs realmente. Realmente pienso que es desde ese punto. Bueno, Marisol, la inteligencia artificial está mejorando la selección la selección, perdón, o la está volviendo más impersonal. Yo considero que la inteligencia artificial es un apalancador. No lo veo como que esté reemplazando, que esté cambiando, ¿no? Es simplemente una herramienta que tengo, porque el juicio humano sigue con un valor indiscutible. Incluso ahora, en las tendencias de gestión humana, hablamos de competencias enfocadas a la IA. Por ejemplo, juicio ético de IA, que es una nueva competencia que se está conversando mucho en el sector. Entonces, digamos que si hay una herramienta que me permite, digamos, hacer un filtro inicial a través de la IA, bien, pero el criterio humano sigue teniendo el poder hoy y lo considero así. Entonces yo creo que considero, frente a la pregunta que me haces, la IA es una palanca. Claro que sí. Lo que sucede, Marisol, no sé si te ha sucedido, es que hay varias compañías que han automatizado de cierta forma el proceso inicial, donde no hay contacto con el candidato en esa primera fase. Y en muchas ocasiones eso de cierta forma disminuye la interacción y la atracción del candidato con cualquier vacante, hasta con una compañía. No sé si lo veas desde ese punto de vista o si me cuentas más cuál es tu expectativa o tu punto de vista también en esa parte. Yo considero que tiene que ver mucho con la organización, ¿cierto? Si hay, digamos, un juicio ético dentro de la organización, pues no vas a abandonar ese criterio que se tiene para tener ese contacto con la persona. Que pueden existir organizaciones que lo estén haciendo, sí, pero digamos que eso
va a pasar factura en algún momento, porque finalmente esa sensación, ese feeling, eso es lo que mencionaba ahorita al comienzo de qué tan adaptado estoy a la cultura, nos cobra, digamos, la factura, nos pasa la factura en cualquier momento. Entonces es ahí donde digo, va más a criterio de la organización. Entonces es mirar, venga, verlo desde ese punto de vista y comenzar a hablar en las organizaciones de esas competencias que ya están asociadas a la guía, como el juicio ético para la IA. Entonces, venga, si yo me voy a meter, entre comillas, con agentes de IA, entonces tengo que entender desde lo humano cómo puedo movilizar bien esa estrategia. Yo creo que de pronto, me atrevo a decir que el error es meternos como a un copiar y pegar en el sentido, lo están haciendo por allí, están utilizando un bot, lo voy a hacer, no, venga, tengo que revisar cuál va a ser mi criterio como organización para el manejo de la IA, hasta dónde voy a llegar, ¿cierto? ¿Cómo debo operar si me pasa esto y esto? Entonces ahí digamos que empiezo a interactuar con esta herramienta, ¿cierto? No la estoy implementando, ni la estoy oficializando, ni le estoy entregando el control. El control lo sigo teniendo yo desde lo humano, pero le apalanco. Claro está, y quiero rescatar algo que mencionaste, ¿hasta dónde llegar? Hasta dónde, claro. Es muy clave, y no solamente desde el sector tecnológico, sino igual para todos los sectores, porque todo debe tener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, y ese equilibrio, al final, hoy, en estos momentos donde no tenemos todavía una política definida con respecto al uso de la inteligencia artificial dentro de las compañías, ahí es donde realmente entra el juicio y la definición desde las áreas empresariales, desde los empresarios que definen, bueno, hasta dónde voy a llegar con la IA, hasta dónde voy a llegar con la inteligencia artificial en las distintas áreas de una compañía. Pero bueno, esa conversación la profundizaremos más adelante en otro de nuestros episodios, porque mucho para hablar. Mucho para conversar y tela larga por cortar. Así que vamos a seguir por acá. ¿Cuántas decisiones de contratación se siguen tomando más por intuición que por datos? Yo creo que muchas. Y no creo que pare a corto plazo, no. Hay mucha, digamos, como mucha intuición en esos procesos o muchas recomendaciones. Mucho, digamos, desde la informalidad, llamémoslo así, del feeling de esta persona me dijo que era la precisa para este cargo, pero yo ahí también me pongo a pensar, muchas veces nos dicen, esta persona no es buena para el cargo, y yo me quedo con eso. También negándole la oportunidad a esa persona de yo tener ese contacto, de poder revisar, porque yo estoy convencida que nos ha pasado, que alguien nos ha dicho, esa persona no la vayas a contratar. Y uno muchas veces hasta por terco lo hace y dice, qué bueno que me di la oportunidad. Entonces, de cierta manera, yo siempre digo, el proceso de selección es un proceso que hay que cuidar, que hay que amar, que hay que respetar, que hay que valorar, porque hay un ser humano ahí y hay una organización llena de muchas personas donde finalmente lo que se busca es que exista una afinidad. Entonces, es algo que yo siempre digo, venga, no, profundicemos para que ambas partes nos sintamos tranquilos y cómodos. Claro está, porque al final yo siempre he pensado que es una relación equilibrada y en doble vía, ¿sí? Entonces, tanto de las empresas hacia los candidatos, hacia los profesionales, como de los profesionales hacia las empresas. Y si estamos hablando de esa clase de equilibrios, debe existir lo que mencionas, debe existir esa parte donde respetamos el tiempo, donde estamos ahí súper atentos al candidato, pero también hay que tener ese retorno, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante siempre mencionarlo, porque en ocasiones sucede que la responsabilidad recae al 100% sobre las empresas. En muchas a veces situaciones que se viven desde las áreas de talento humano, que no vamos a mencionar, pero que son también parte del día a día, ¿cierto? Y se escucha en muchas ocasiones, yo todos los años que le di de vida a esa empresa, la empresa también te aportó durante ese tiempo, por eso lo menciono que es el doble vida, ¿cierto? Entonces no solamente es lo que yo aporto, es lo que la empresa también con mucho esfuerzo aporta al final, porque al final no es que una persona esté vinculada de manera ociosa dentro de un rol, no, o sea, estás laborando por un objetivo y por un aporte que te da una empresa.
¿cierto? Entonces es importante mencionar esa parte, pero después mencionaremos mucho más, gracias. ¿Qué duele más, contratar mal o perder un buen candidato por un proceso lento? Pues sin duda contratar mal. Eso duele, aporrea el clima, la cultura, los equipos, retrasa, eso, digamos, afecta la meta, definitivamente el contratar mal. Yo creo que es ahí donde parte, digamos, como ese foco de las organizaciones, porque la organización tiene una expectativa frente a esa persona. Entonces, si no se cumple, todo empieza a retrasarse, ¿cierto? Entonces, ese contratar mal, digamos que de cierta manera es devastador. Sí, así es, completamente. Aparte en muchos aspectos, sí. No solamente en el aspecto organizacional, sino en otros aspectos es realmente devastador. ¿Qué prácticas cuestionables siguen existiendo en selección, pero que nadie admite públicamente? Creo que una la hemos repetido y es contratar por el feeling. Uno contrata por intuición, o sea, solo contratar por intuición. Entonces creo que es una mala práctica, que no se admite. Y otra práctica que muchas veces yo considero como que no se cuenta mucho, no se dice mucho, es cuando decimos, no, es que las personas no quieren trabajar, es que no aprenden fácil, es que están súper desconectados de la organización, cuando muy posiblemente hasta tengamos una mala descripción en el rol, ¿cierto? Entonces es que eso no, como que no lo decimos, venga, yo sí hice una buena inducción, yo sí le di las herramientas, eso no lo decimos, no, él no está conectado, no, es que no se adaptó, no, es que definitivamente no es la persona, es que le falta mucho conocimiento, pero no decimos es que me equivoqué en el proceso de inducción, el rol no es el que se acomoda a esa persona, seleccionamos una persona que no tenía nada que ver con las funciones que le estamos asignando. Entonces el miedo a esa responsabilidad de decir que fuimos nosotros es lo que está por ahí que no se dice desde mi punto de vista, una de las cosas. Completamente de acuerdo y gracias que lo mencionas, la verdad yo pienso que era un tema que en este podcast alguien debía decir. Alguien debía decir, sí, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Quién? O sea, porque al final es muy sencillo decir fue él o fue la persona que no tenía las habilidades, pero cuando ya es de mi parte que debo responsabilizarme, porque al final hubo una responsabilidad también en el proceso, también debo aprender a asumir esa responsabilidad. Gracias Marisol realmente por mencionar esa parte, porque hoy en día no es sencillo para los profesionales llegar a ese punto. Siempre encontramos, o no, bueno, en su mayoría encontramos que hacia afuera está la responsabilidad, siempre está hacia afuera la responsabilidad, pero no tenemos como esa introspección de mirar cómo hacia adentro me hago responsable también de un resultado de un proceso donde también tuve yo que tomar una decisión y también me involucré de alguna manera, ¿cierto? Entonces, gracias por esta ayuda, Marisol. ¿Qué tanto pesa todavía el sesgo, edad, universidad, apariencia, en decisiones que deberían ser objetivas? Mira, pues mi respuesta de pronto creo que va a ser un poco diferente, porque yo considero que en el sector no se ve tanto eso. Es más, me atrevo a decir, yo llevo 25 años en el sector de tecnología y las personas que estamos en el sector, y yo sé que me van a entender cuando hay una persona y nos dice necesitan esta vacante, la vacante está alineada en experiencia, en conocimiento, en cultura, tú estás feliz, se aplaude, lo logré, tengo la meta, tú no dices, vení, ¿de qué universidad es? Vení, ¿y qué edad tiene? No, o sea, sabe y empieza a trabajar. Que después llegue el que es de X universidad o que de cierta edad, que de cierta tendencia, pues desde mi punto de vista no pasa nada. Lo que estamos de pronto pensando es en lograr esa meta. Obviamente, pues teniendo en cuenta de que va para un cliente, entonces venga, miramos obviamente
las competencias, los valores del cliente, que esté alineado. Si está alineado, nada, no hay tiempo para pensar. O sea, en nuestro sector, no sé si en otros sectores pasa, pero en nuestro sector, o sea, no da tiempo para pensar de qué universidad es. Antes bonito, muchas veces uno escucha de X universidad, pues para no nombrar, ponerme a nombrar como muchas, tan chévere estas personas como tienen esta capacidad de programar o la capacidad, digamos, de administrar. Antes escucho más eso que desde el lado del punto de vista desde la crítica. Edad, no, o sea, entra y muchas veces uno ve entrar y ve, listo, el que sabe es el que sabe y listo. Claro, es el que tiene las certificaciones. Sí, es el que tiene y está alineado a la cultura, bienvenido será. Completamente. Sí. Es algo que realmente es cierto lo que mencionan. Hoy en día en el sector, afortunadamente, no se ve tanto, ¿sí? No se ve tanto esa parte bueno, lo voy a mencionar así, discriminación por, digamos, esas, características particulares, ¿sí? O sea, ni por la edad, lo he visto, ni lo he evidenciado, y por la apariencia sí que menos, porque hoy en día nosotros vemos desarrolladores de software trabajando en pantalones. Así de sencillo. Sí, así de sencillo. Entonces, en realidad hoy no estamos tanto enfocados en esa parte, sino en, ¿tienes el conocimiento? ¿Tienes las habilidades y la experiencia? Bienvenido. Continuemos, sigamos adelante. Y entra, y si, independiente de las características, tienes más amigos como tú, ayúdanos a que entren a la organización. Así es. Bueno, has tenido que defender un candidato que sabías que era el correcto, pero el negocio no quería. ¿Qué pasó? Yo creo que a todos nos ha tocado defender. Y pasan dos cosas. Una es que obviamente te toca sustentar con datos, con entrevistas, con competencias, con criterio, alineando no solo, digamos que el punto de vista no es alinear solo la cultura de la organización, sino ni esta persona se adapta a las necesidades de nuestro cliente. Entonces, ¿cómo la vamos a dejar perder? ¿Cierto? Y hay un mayor entendimiento ahora, incluso con los equipos comerciales, que las personas de gestión humana tenemos que andar de ancho con el equipo comercial. Y yo creo que hay un mayor entendimiento por parte y parte. Tanto ellos cuando nosotros le decimos, no, definitivamente no, porque siempre es, no, es que yo sé que después digo que sí, después me encarto con algún suceso que pase. Entonces sí nos toca, yo creo que nos tocará seguir defendiendo nuestra posición, no queriendo decir que la tengamos que imponer, sino demostrar que si es la persona que tiene la afinidad para ocupar ese cargo, porque no se trata de llevarnos a ese punto de decir, a mí es que todos me pasan, y no, venga, conversemos, y con seguridad, y puede llegar el punto en que otro equipo lo convenza a uno, y no pasa nada, pero si nos toca, yo creo que nos seguirá tocando. Claro que sí, porque hay momentos donde en realidad hay candidatos que vale la pena uno tener esas conversaciones, uno dice, "No", pero hay unas razones, hay unos datos, hay una información importante que soporta el por qué, ¿cierto? Entonces yo pienso que vale la pena en muchas ocasiones arriesgarnos ir y conversar con la parte que realmente en algún momento puede que no lo vea tanto, porque de pronto hay otros puntos de vista que está haciendo falta ampliarles más, ¿cierto? Claro, es así. Bueno, ya estamos entrando, Marisol, a la etapa de cierre. Antes de continuar, les queremos compartir a todos los que están conectados, que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y de LinkedIn, que este episodio lo van a encontrar completo también en nuestro canal de Spotify próximamente. Les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros y estar ahí súper conectados en este podcast, que en realidad está hecho para ustedes, los que son profesionales del sector, que son profesionales también de otros sectores, y que en realidad las experiencias de los líderes que participan con nosotros aportan valor, aportan conocimiento y, lo más importante, aporta experiencia. Así que muchas gracias a todos ustedes que están ahí súper conectados. Bueno, Marisol, ¿qué es más importante hoy? ¿Actitud, experiencia o potencial? Para las tres, ¿cierto? Eso sí sería ideal, pero me quedo sin duda con la actitud. Tú puedes tener una persona con experiencia y potencial que llegue al resultado rápido, pero eso te cobra factura,
porque te puede aporrear muchas cosas, el clima, la cultura, y la actitud puede llevar, digamos, a que la persona se desarrolle y tenga un potencial. Entonces me quedo con la actitud, sin duda. Claro que sí, yo pienso que siendo un punto de partida puede resolver lo siguiente. Claro, digamos que, ¿qué puede pasar? Que no se trata de pensar es que es una posición cómoda, porque no se trata de que la persona, sí, yo tengo muy buena actitud y no me comprende, no, es que yo tengo muy buena actitud, sino que una buena actitud, digamos, canalizada, orientada, logra un resultado rápido. Así es, logra un resultado con el tiempo enfocado a los objetivos de una organización, pero bien alineados. Sí, ¿cierto? de acuerdo. O sea, una actitud que ya tú sabes cuál plan de carrera puedes comenzar o puedes darle a esa persona o a ese profesional que se vincula, que también es parte del proceso, ¿cierto? De acuerdo. Que en muchas ocasiones en los procesos de selección te preguntan, bueno, ¿y cuál es el plan de carrera que me ofrece la empresa? Sí. Esa pregunta es muy profunda, o sea, de hecho yo digo, Dios mío, o sea, yo creo que es cuando ya uno esté contratado, pero al final pienso que es interesante también, que llega un punto donde uno se empieza a cuestionar en que, bueno, sí, un plan de carrera, y qué es lo normalmente que buscan hoy en día también en los planes de carrera. Y bueno, no sé, esta pregunta no está dentro de lo que teníamos definido, pero no sé si ustedes dentro de, digamos, como su esquema tengan definidos planes de carrera. Yo hablo, digamos que no plan de carrera, desde mi punto de vista, porque lo veo como vamos en una competencia así súper acelerada, ¿no? Yo hablo de planes de desarrollo. Entonces, a la persona cuando entra a la organización le digo, aquí nos comprometemos con un plan de desarrollo, que obviamente hay herramientas, la responsabilidad de la organización es propiciar esas herramientas, los espacios, pero digamos, como ir a la acción es la responsabilidad de esa persona y ese candidato. Entonces, si nos unimos con esa intención de ir a la acción, de movilizar, yo te acompaño en tu desarrollo, ¿cierto? Y hacia dónde quieres llegar. Pero si digamos que aquí estoy estático, porque siempre es la pregunta que tú dices, en plan de carrera, no, venga, es que aquí necesitamos movilizarnos en conjunto para poder llegar a una meta, ¿cierto? Una meta que vamos a compartir y que vamos a disfrutar juntos el triunfo, ¿cierto? Porque vamos a ir a esa emoción de ese camino recorrido. Entonces, nosotros tenemos planes de desarrollo definidos y estructurados por cargo, rol y nivel, pero puede que ese plan de desarrollo, como nos ha pasado últimamente, los tengamos que personalizar. Muchas veces yo digo, vení, nosotros como organizaciones desarrollamos a la medida, ¿por qué no diseñamos planes de desarrollo también a la medida? Que generan muchos frutos, ¿cierto? Más a corto plazo, pienso yo, y hay más responsabilidad de ese ser humano, porque venga, es que es el tuyo, es tu plan de desarrollo, te vamos a acompañar, pero tiene que haber una acción, una voluntad de parte tuya también para avanzar. Claro está, porque al final pienso que como va la evolución del sector Marisol, hemos llegado a un punto donde tanto como los beneficios adicionales, digamos, de la contratación, que es otro tema, sí. Hay que personalizarlos como el plan de desarrollo o el plan de carrera hay que personalizarlo. Porque comenzamos a entender de que cada persona y cada profesional es un mundo completamente diferente. Son talentos distintos y partiendo de ahí es que debemos comenzar a definir, digamos, esos planes que obviamente en ocasiones no es tan sencillo para una organización llegar y focalizarse de una forma tan específica en un candidato, pero creo que es parte del camino en el que en algún momento llegaremos a evolucionar a ese punto, llegaremos porque pienso que ya estamos teniendo las herramientas necesarias para poder ir y llegar y decir, bueno, este es tu plan de carrera, pero esto lo diseñamos solamente para ti, ¿cierto? Entonces, bueno, pienso que va a ser un camino y en algún momento tendremos otro espacio, Marisol, nos vamos a conversar estos temas. Que en serio que... Eso es verdad, incluso solo para cerrar ese punto, porque me pongo a pensar, el concepto de felicidad es supremamente diferente para todos. Entonces yo ofrezco un beneficio, resulta que a la mitad no le gusta, no venga, tengo un programa de beneficio, no venga, ¿qué tan estratégico está haciendo mi plan? Porque entendiendo que ese concepto es un mundo. Así entonces es. Aquí también será otro tema de, claro que para sí, conversar. Sí, estás supremamente súper invitada a nuestra próxima temporada y conversamos más de estos temas y créeme que vale la pena entrar más en detalle de aspectos que involucran el proceso de selección, que te lo mencionaba en algún momento y es
no solamente es el reclutamiento, pruebas, sino, bueno, beneficios y cómo yo llego a personalizar esos beneficios a un punto donde sea focalizado hacia un candidato, pero eso ya lo entenderemos más adelante. ¿Qué tanto, bueno, esta pregunta ya te la realicé, has tenido que defender, bueno, esto también es para mí un segundo que me desenfoque aquí de las preguntas. ¿Qué consejo brutalmente honesto le darías a un candidato que no consigue empleo? Bueno, hay algo que desde mi punto de vista pues es importante y es cuando una persona llega y habla de yo hice esto, y es una lista larga, pero no dice para qué sirvió, no dice cuál fue, digamos, el beneficio que obtuvo la organización frente a todo lo que se hizo. Entonces, siento que eso resta la emoción, se ve, digamos, como un cargo demasiado ejecutor, con limitación de pronto en un pensamiento más grande, más sistémico, más corporativo. Entonces, hablar de lo que hicimos, pero qué fue, digamos, esa consecuencia frente a lo que hicimos, me parece súper contundente cuando estoy en un proceso, digamos, como de selección. Y otro consejo es hablar con la verdad, porque eso sale, o sea, sale en cualquier momento, porque te digo esto, y a mí me dijo otra cosa, y cuando hay esas dudas, definitivamente dice, no, mejor es otra persona, porque en este momento, digamos, en las organizaciones buscamos, digamos, como esas personas que son responsables de las cosas y que hablan con la verdad, porque es más fácil y más llevadera como la vida. Entonces estás en un proceso, estás en tu organización, estás ejecutando un proyecto y hablas con la verdad, es más fácil. Creo que entorpece mucho cuando de cierta manera ocultamos o decimos mentiras. Entonces oculta mucho y entorpece los procesos. Entonces no seleccionaríamos como una persona desde el proceso de la compañía, una persona que se le notara que no está hablando con sinceridad y con honestidad. Claro que sí, yo le llamaría también transparencia. Perfecto, muy bien. Transparencia porque en realidad hoy en día se requiere mayor sensibilidad y mayor sinceridad dentro de los procesos, dentro de lo que realmente somos como personas, ¿sí? Hay muchas ocasiones creo que aporta más mostrarnos realmente cómo somos sin máscaras que lo que podamos dibujarnos nosotros mismos y mostrar hacia afuera, que al final en algún punto del camino se va a derrumbar. ¿Sí? Exacto. En algún punto del camino alguien va a cuestionar algo que no mantuviste en la primera entrevista que en la segunda entrevista, no dijiste lo mismo, entonces si eso no me concuerda al final, eso de alguna otra forma las organizaciones nos damos cuenta. Claro. ¿Sí? Nos hablamos. Así, exacto. Nos hablamos, internamente nos conversamos, venga, no me dijo esto, ve, no me dijo lo mismo, esto no me hace match. Entonces, cuando suceden esa clase de escenarios, la invitación a los profesionales y a los candidatos es, seamos más transparentes, seamos más claros en los procesos. En realidad, eso aporta más dentro del mismo proceso que lo que realmente puede no aportar dentro del resultado. Entonces, eso que mencionas, yo creo que realmente es un consejo brutalmente, como le llamamos aquí, honesto para un profesional que no consigue empleo, es seamos transparentes. Partiendo de ahí, hay mucho camino por recorrer. ¿Sí? Y yo digo transparencia con responsabilidad, no pasa nada. Y yo creo que en este momento mi jefe, mi líder, el que me acompaña, como lo queramos llamar, bueno, no nos vamos por ese lado. En mi caso, claro, yo te puedo decir que mi líder sabe en lo que yo no soy tan bueno, pero entendemos que nos complementamos. Sí, no pasa nada. Yo en esto soy súper bien, exitosa, esto me gusta, pero en esto no me gusta tanto. Y muchas veces las cosas que a uno no le gusta tanto no las debería hacer, ¿cierto? Pero es muy importante cuando el líder lo sabe. Yo te puedo asegurar que mi líder sabe qué es lo que yo no hago también. Y no pasa nada que lo diga. Es que por el cargo, no pensemos en el cargo, pensemos en los seres humanos y listo. Hay cosas que hacemos muy bien y otras no. Es que rico tener un equipo
donde otra persona también me pueda poder aportar y apalancar. Entonces a eso también le tenemos mucho miedo. No tengo, donde diga esto, no me contratan. No, es de una vez decir en lo que la organización, digamos, puede apoyarte para que tú puedas evolucionar y crecer, porque obviamente somos aprendices eternos, entonces venga, no pasa nada. Aprendices eternos, sí, sí, señores, así es. Sí, porque realmente acá ni a los 30 nos terminamos de sabérnosla toda, ni a los 40, ni a los 50. Así que tenemos que tener esa claridad y esa humildad para reconocer que seguimos aprendiendo y eso no está mal, porque no vamos a llegar a la perfección, o sea, la perfección no existe. Simplemente somos personas que estamos buscando nuestra mejor versión. Exacto. Y si estamos en búsqueda de nuestra mejor versión, tenemos que tener claro que en ese proceso y en ese camino vamos a tener que aprender muchas veces y vamos a tener que levantarnos también muchas veces. Así es. Esa es la parte más importante. Marisol, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, me sentí supremamente bien, qué rico poder, digamos, tener este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias, Joana. Gracias a ti, Marisol. Los invitamos a todos ustedes que están ahí, que nos están viendo y nos están escuchando, a que encuentren este episodio completo en nuestro canal de Spotify, YouTube y LinkedIn. Recuerden que nos acompañó Marisol Ramírez Palacio, la Chief Human Resource Officer de la compañía Personal Soft. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y que estén muy bien. Una feliz tarde.